Muchísimas gracias por esperar este corte breve que hemos tenido. Estamos ya con el candidato que les había mencionado en la entrevista para poder iniciar con nuestro bloque electoral. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hoy tenemos en nuestro bloque, quien nos está acompañando es el doctor Carlos Vela Barba, quien es candidato a diputado por Lima Metropolitana con el número 2 de el partido Alianza para el Progreso. Él es un médico cirujano quien, bueno, está especializado en geriatría y pues tiene más de 25 años de experiencia en el sector salud. Muchísimas gracias de Correcto. nuevo por haber aceptado la Sí, invitación. gracias por la invitación y encantado de poder absorber las preguntas y sobre todo dirigirnos a la ciudadanía que este 12 de abril tiene eh, en sus manos la decisión de poder llevar al Congreso de la República a candidatos que en realidad no solamente estén limpios, sino que tengan una trayectoria y un conocimiento sobre las materias que en realidad son fundamentales para el país. Doctor Vela, bueno, usted tiene más de 25 años de experiencia en la salud pública y en gestión. Entonces, ¿cómo es que se traduce esta trayectoria en propuestas concretas desde el Congreso? Sí, el mundo en el que yo me he desenvuelto eh, básicamente ha sido el mundo de la geriatría en estos años. Yo he sido el jefe del servicio del Hospital de la Fuerza Aérea, que es un hospital público, y lo que en realidad sentía era que después de tratar a mis pacientes, ¿no? De enfermedades graves y que además tenían muchas complicaciones, ¿no? Lo cual quería decir que había un factor predominante en materia de prevención que no se estaba trabajando. Y después, al darles el alta, habían también detalles que se escapaban de las posibilidades como profesional de poder intervenir, ¿no? Que era el tema de los cuidados a nivel del domicilio. Y esto no solo es para los adultos mayores, sino también, por ejemplo, para personas que cuidan o madres que cuidan a niños con alguna discapacidad o condición. Entonces, ese, ese terreno inexplorado, ¿no? Que muchas veces poniendo un pie por fuera del hospital, nosotros no podemos intervenir, creo que hacer cosas, leyes, intervenir para que a través de la política como medio podamos cambiar la vida de estas personas en esos espacios, era importante y es por eso que mis propuestas están orientadas, ¿no? Hacia la salud integral del adulto mayor y los niños con condiciones, hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención, justamente para evitar que las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal terminen en amputaciones, discapacidad o en máquinas de hemodiálisis, ¿no? Entonces, si nosotros queremos disminuir eso, tenemos que dotar en el primer nivel de atención, que son los centros de salud, de profesionales capacitados y de los medicamentos oportunos para que esto no evolucione. Entonces, estamos hablando de fortalecer el primer nivel de atención, dotando a los centros de salud de las capacidades, no solamente desde el punto de vista de recursos humanos, que son los médicos, las enfermeras, las obstetras, sino también de tecnología, porque no hace falta que el médico esté físicamente en un centro de salud. Si nosotros implementamos la telemedicina, la teleconsulta, vamos a poder lograr que el médico que está presente ahí, que sea un médico cirujano, un médico de familia, pueda hacer las interconsultas correspondientes a través de los medios digitales con un especialista que tenga asignado un turno. Entonces así no necesitamos físicamente que esté presente ante la enorme demanda que hay. Y la otra cosa interesante es que podemos hacerlo también en provincias, no solamente en Lima, sino a nivel de todo el Perú. Sí, muchísimas gracias por la respuesta, ha sido bastante interesante. Vamos a ir a un breve corte comercial, pero ya volvemos. Muchísimas gracias por la espera. Vamos a continuar con las preguntas. En este caso, usted estaba mencionando, bueno, su especialidad, que es el sector salud. Entonces, usted está proponiendo una ley, que es la ley del candado anticorrupción en salud. ¿Cómo funcionaría en la práctica esa trazabilidad del gasto? Sí, yo soy un fanático de la tecnología justamente para generar la huella del dinero, ¿no? Eso se utiliza también en la materia judicial, lo que se llama la trazabilidad del dinero, o sea, cómo desde que ingresa a las arcas de un sector, se ejecuta ese presupuesto y no solamente porcentualmente, sino a qué se destina. Entonces así se evita
que podamos destinar un presupuesto hacia actividades que no sean prioritarias. Y las actividades prioritarias son la salud y la educación, que además están íntimamente relacionadas. Entonces, lo que nosotros proponemos es que haya una trazabilidad, es decir, tecnológicamente poder definir cómo se ejecuta el presupuesto, a qué se deriva y sobre todo que sea público. O sea, que el ciudadano, más allá de los órganos técnicos como la Contraloría, va a poder verificar a través de estas pizarras electrónicas, dashboards, cómo se ejecuta el presupuesto y a qué se destina. De tal manera que la participación del ciudadano va a ser mucho más activa y se va a generar mecanismos de control político como los que ya se están dando. La tecnología actualmente es uno de los mejores mecanismos de generación de conciencia, porque más allá de las fake news y de algunas informaciones tendenciosas o malintencionadas, el ciudadano puede seleccionar, ¿no?, a una personalidad o a un político en función de lo que investiga sobre él, ¿no? Cómo son sus entrevistas, cuáles son sus antecedentes, qué nivel de experiencia tiene, qué resultados ha obtenido durante toda su trayectoria profesional y política, porque lo que sí debo decir es que esta es una excelente oportunidad también para que hagamos un tamizaje para seleccionar o elegir a los que saben. La democracia tiene, lógicamente, su fundamento en la capacidad de participar de cualquier ciudadano. Sin embargo, para tomar decisiones, para hacer leyes, para fiscalizar, para representar, es necesario que tengamos que elegir a personas que conozcan, ¿no?, la materia en profundidad, no solamente como una cuestión general. Y esos expertos, esos académicos, sean los que lleguen no solo al Congreso, sino también se privilegie la carrera pública para todo funcionario. Eso se llama meritocracia. O sea, que vayan ascendiendo durante toda su carrera, desde muy jóvenes hasta que lleguen al más alto estadio de la función pública, que es un ministro que llegue después de haber sido, ¿no?, probablemente un funcionario de nivel 2, después de nivel 3, de nivel 4, que es como se califica en la función pública, la carrera pública, y ese conocimiento tan vasto de ese espacio es el que le va a permitir tomar decisiones correctas y, lógicamente, sea la persona idónea para el cargo, ¿no? Y no se privilegie el amiguismo o lo que se llaman los cargos de confianza con personajes que no solamente no dan la talla desde el punto de vista moral, como hemos visto, acabamos de ver lamentablemente la salida de un ministro, ¿no? Y un funcionario público no solamente tiene que ser honesto, transparente, sino también tiene que ser una buena persona, un buen ciudadano, que no solamente no tenga juicios, sino que su tachadura moral sea en realidad la correcta, ¿no? Así que su catadura moral es lo que va a hablar y nuestro nombre y apellido es lo que también hace nuestro legado y lógicamente el hecho del reconocimiento, que es básicamente por lo que la mayoría en realidad estamos en política, ¿no? Un reconocimiento que venga de la mano de servir, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? Política para servir, no política para servirnos. Me gustaría retomar un poco del inicio justamente de la respuesta donde, bueno, menciona el tema del presupuesto. Entonces, también parte de lo que es su propuesta se resume con la frase de que la salud no salga del bolsillo. Eso implicaría avanzar hacia un sistema de salud más público, totalmente público. Háblenos un poco sobre ello. Yo soy un convencido de que hay dos sectores en los que el Estado debe garantizar no solamente la gratuidad, sino la calidad del servicio. Y eso es salud y educación. Un país informado, educado y que goza de salud y bienestar es un país que aspira a ser un país desarrollado, ¿no? Entonces, en definitiva, mi primera reflexión va en el sentido de garantizar que la salud pública y la educación pública sean de calidad.
¿Por qué las madres o los padres deciden poner a sus hijos en colegios privados pequeñitos que son casas adaptadas? Porque entienden que la salud pública o que la educación pública no tiene esa característica. Si nosotros no solamente dotamos de colegios emblemáticos, sino hacemos un tamizaje y por supuesto una capacitación intensiva de nuestros maestros, los dotamos de condiciones tecnológicas para que esos niños aprendan y les suministramos en los casos que fuera necesario los suplementos correspondientes para que no tengan anemia, lógicamente lo que vamos a tener es un país distinto, ¿no? Los niños que tienen anemia y que están vinculados al tema de la salud tienen dificultades de aprendizaje que muchas veces los condenan a solamente aspirar, ¿no?, a terminar, por ejemplo, la secundaria y no tener una capacitación posterior. Entonces, como ves, ese binomio salud-educación tiene que no solamente ser garantizado por el Estado, sino que tiene que definitivamente garantizarse su calidad. No solamente es acceso. Y de eso se trata justamente lo que decías del gasto de bolsillo. Como todos los peruanos podemos tener una cobertura de salud, de seguro, pero cuando vamos a la farmacia no nos entregan los medicamentos o nos entregan parcialmente algunos. ¿A qué me veo obligado o esa familia a qué se ve obligada? A comprarlo en la farmacia, ¿no? Y ese gasto representa el 40% de lo que destina para salud esa familia. Con lo cual, muchas familias que están en pobreza se empobrecen mucho más. O simplemente las de extrema pobreza no lo pueden adquirir. Está demostrado que solo el 0.3% de las familias en extrema pobreza pueden adquirir los medicamentos para su salud. Con lo cual, literalmente lo que estamos normalizando es que sea una decisión entre la vida y la muerte. Y eso no puede ocurrir más. Y por eso es que queremos garantizar que los medicamentos sean de calidad y lleguen al ciudadano, que sean trazables desde el momento que se compran hasta el momento que llega al paciente. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Dotando de autonomía financiera y capacidad de fiscalización a la DIGEMIT. ¿Qué es la DIGEMIT? Es la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas, que es la que regula el ingreso de los medicamentos de los laboratorios farmacéuticos a nuestro país. Hay más de 100 laboratorios hindúes y más de 50 laboratorios chinos que están a la espera de la supervisión de DIGEMIT por las buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, porque uno no puede permitir como país que de repente laboratorios que no tienen la calidad en todos este tema de procesos ingresen al país, porque se corre el riesgo de lo que ya nos ha pasado. Hemos tenido un anestésico, hemos tenido sueros contaminados con sustancias tóxicas que lamentablemente han sido la razón por la que ha perdido la vida algunos peruanos, ¿no? Entonces ese tema es bien álgido y es una preocupación desde la perspectiva mía como diputado, y creo que al dar una ley donde DIGEMIT se vuelve una PEMET, donde DIGEMIT tenga recursos incluso privados, ¿no?, y no dependa de los presupuestos del Ministerio de Salud, que por supuesto dedica a múltiples asignaciones el presupuesto, y que muchas veces estas áreas técnicas que son prioritarias no reciben el presupuesto necesario para poder cumplir con su función. Y no solamente eso, sino ampliar eso a una fiscalización, de manera que sea el órgano técnico que nos apoye, no solamente para determinar la calidad de los medicamentos, sino la accesibilidad de laboratorios. Y finalmente eso termine ¿dónde? En compras corporativas. Si tú compras en masa, el medicamento sale más barato, como es lógico. Entonces esas compras corporativas deben darse con la participación del mayor número de laboratorios, que lógicamente garanticen la calidad de sus productos. Con eso tenemos la posibilidad de comprar muchos más medicamentos y no vamos a tener
la dificultad o el pretexto de que a fin de año, los últimos 3 meses en nuestros hospitales, generalmente ya no hay medicamentos, no hay insumos para el laboratorio y ahí también viene el tema del candado anticorrupción, ¿no? No solamente es para la ejecución presupuestal, el candado anticorrupción también es para aquellos funcionarios que además pueden ser administrativos, pueden ser incluso profesionales de la salud, que trafiquen con la salud, que felizmente son los menos, ¿no? Y ahí lógicamente yo debo reconocer la dedicación que se puso a prueba con la pandemia, donde los médicos, las enfermeras, las obstetras, los profesionales de la salud, los técnicos de enfermería, no solamente ofrendaron su vida, sino que también nos permitieron, frente a un sistema de salud que hacía las cosas mal, poder contener una circunstancia como la de esta pandemia y que en el transcurso del tiempo también ha permitido que podamos afrontar una nueva epidemia, como ha sido la epidemia de dengue, donde las capacidades de nuestros profesionales médicos, de enfermería, nuevamente de obstetras y tecnólogos médicos, ha permitido reconocer la calidad de los profesionales, pero los soldados no pueden ir a la guerra sin armas, porque si no se exponen lógicamente a perder. Y eso es lo que como Estado se debe garantizar, ¿no? La protección de nuestros profesionales, sueldos dignos para ellos, y ahí, lógicamente, esperar que su respuesta en términos de la devoción que tienen por el tratamiento de los pacientes sea constante. Justamente dentro de la respuesta menciona el tema de la educación y sé que nuestros espectadores no me perdonarían no poder realizarle esta pregunta. Y es que, bueno, este domingo un programa dominical difundió un reportaje donde se muestra que la Universidad César Vallejo habría salido estudiantes y trabajadores en actividades con fines políticos hacia un meeting. Entonces, ¿usted considera que se están utilizando la institución educativa con fines partidarios? ¿Cuál es su posición frente a este caso? A ver, primero quiero hacer una reflexión respecto al tema de la participación de los jóvenes en la política, ¿no? Algún pensador dijo alguna vez, el segundo trabajo que tiene que tener todo ciudadano es la política, porque a pesar de que hemos entendido la política desde la mirada de los malos políticos, ¿no? La política es una herramienta fundamental para el cambio, yo lo decía al inicio. Así que, en principio, que participen los jóvenes en política a mí me parece que es una situación necesaria, ¿no? Porque la construcción de este país y la continuidad de su progreso depende de que también los jóvenes se involucren en la política y, lógicamente, se aprenda en el camino, ¿no? Cuál es el verdadero sentido de la buena política, ¿no? Entonces, esa es mi primera reflexión. La segunda reflexión es que si efectivamente, al ser la universidad una empresa privada, ¿no? Que lógicamente tiene la supervisión de la gobernanza de los entes públicos, tendrá que ser la universidad quien haga las investigaciones correspondientes, se detecten, porque a veces hay gente entusiasta ¿no? que también toma decisiones, se detecte quién es el que ha infringido las normas electorales y, por supuesto, administrativamente también se tomen las acciones correspondientes. Entonces, si te fijas, yo soy un convencido de que para generar un país ordenado necesitamos fortalecer las instituciones. Entonces, tienen que ser las instituciones desde la propia institución, ¿no? Que tiene que pronunciarse necesariamente, hasta los organismos que generarán las investigaciones correspondientes para detectar, ¿no? La falta y, lógicamente, se castigue y se erradiquen esas prácticas. Así que yo creo que hay dos vertientes interesantes ahí que
conversar con los jóvenes y una de ellas es, no hay que denostar de la política, porque como decía Platón, desentenderse de la política es correr el riesgo de ser gobernado por los peores hombres. Y eso creo que, a pesar de que fue dicho hace muchos años, lo hemos vivido actualmente en estos años penosos en los cuales el Perú, siendo tan fuerte en materia económica, no ha podido crecer por la inestabilidad política que ha generado este cambio, ¿no?, incesante de presidentes que, más allá de que hayan cometido faltas, tienen que ver con el origen de nuestra participación como jóvenes en la política, ¿no?, que es elegir de manera correcta. Y este 12 de abril es una oportunidad de oro para que los jóvenes que empiezan a participar, desde emitir un voto en política o desde ir a una actividad política, puedan hacer sentir que su voz se escucha, habida cuenta que muy probablemente muchos de ellos están siendo afectados por la situación económica, ¿no? Los que tienen un trabajo, los que tienen una profesión, pueden estar tranquilos. Pero ¿qué hacemos con los que no estudian ni trabajan? ¿Qué hacemos con los que ganan sueldos precarios y que no les permiten acceder a una capacitación? Por eso es importante que no solamente veamos las universidades, sino que se fomente la generación de institutos tecnológicos. Institutos tecnológicos que ahora tenemos en realidad tanta minería y tan pocos profesionales y técnicos en la materia de la minería, ¿no? Tenemos 2 institutos que son los únicos que proveen de ese personal calificado. Y la proyección es que tengamos mucho más crecimiento en materia de minería y en materia de agroindustrias, que hemos crecido casi 300%. Entonces, creo que es importante que también pongamos la lupa en las instituciones que formen ciudadanos, que formen jóvenes en la materia tecnológica. Viene la inteligencia artificial, ¿no? Los países tienen que estar preparados para recibir esta tecnología. No es que yo veo mi celular y ya la inteligencia artificial está, tengo que creerle todo. Te comentaría una anécdota si tengo 30 segundos. Yo no he dejado de trabajar como médico, como es razonable. Sigo atendiendo a mis pacientes. Y el número de consultas que tengo han aumentado. Entonces, justo en este momento electoral en el cual estoy con menos tiempo, se me complica, pero voy, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que encuentro? Encuentro familias que consultan a la IA sobre los síntomas de su mamá o su papá, porque yo soy geriatra. Y vienen y se alarman, ¿no?, completamente. Dicen, ¿no?, le duele la cabeza y dicen, hay que hacer una tomografía o una resonancia porque puede ser una tumoración cerebral. Entonces todos se alarman, empiezan ya hasta llamar a la funeraria, ¿no? ¿Por qué? Porque se adelantan, le preguntan a la IA y la IA dice eso. Cuando yo llego, le tomo la presión y la tiene alta. Entonces le digo, no necesitamos ni resonancia ni tomografía. Lo que necesitamos es, ¿dónde se detectan las presiones altas? En el primer nivel de atención. ¿Con qué? Con un aparatito que se llama tensiómetro y que lo puede utilizar enfermeras, obstetras, técnicas de enfermería y doctores. En el primer nivel de atención detectas la hipertensión, le das el medicamento, le solucionas el dolor de cabeza de manera pronta, le garantizas una salud cardíaca para que no tenga insuficiencia cardíaca en el futuro, ¿no? Y garantizas que no vaya a hemodiálisis, porque la principal causa de por qué los peruanos van a hemodiálisis es porque no controlan su hipertensión y su diabetes. Si esas dos las trabajamos de manera eficiente en el primer nivel de atención, tendremos la disminución de casi el 80% de las complicaciones cardíacas y, lógicamente, también amputaciones y renales que le generan un costo enorme
en materia de salud al ministerio o al organismo que reciba a ese paciente. Entonces, fíjate que esto que parece explicado muy sencillo, muy fácil, es algo que es real. No hay por qué abundar en situaciones muy complejas o hospitales con robótica, ¿no? Eso no es lo que vamos a promover. Vamos a promover que se recupere el primer nivel de atención, que se pongan máquinas de radiodiagnóstico con inteligencia artificial, que lógicamente sean verificadas por un profesional de la salud. Pero eso es más rápido, ¿no? O sea, ya la IA te da una sospecha diagnóstica, sobre todo para tuberculosis, si tenemos una nueva pandemia con un virus respiratorio, la IA te puede ayudar muchísimo a eso y lógicamente agilizaría eso que ocurrió anteriormente, que es colas afuera de los hospitales, pensando que el hospital te va a solucionar, y ya como hemos visto, los hospitales frente a una pandemia siempre van a quedar digamos que en déficit, y eso va a ocasionar lógicamente que no solamente la gente se acumule en el hospital, sino que además colapse el sistema, ¿no? Entonces, la mejor forma de contener es como una represa de agua. Si tú la represa de agua vas filtrándola a través de pequeñas represas, lógicamente esto no va a inundar nada, ¿no? Y esto más o menos es lo que se plantea desde la salud. Para poder terminar con la entrevista, bueno, Mucho hablo, ¿no? brevemente, ¿por qué los limeños deberían votar por usted, Carlos Vela, con el número 6 por el partido Alianza para el Progreso, y por consiguiente también votar por César Acuña como presidente en estas elecciones generales? Sí, este 12 de abril tenemos que ejercer un voto consciente. Para que la salud no salga de tu bolsillo, marca la 5A y en la cuarta columna de diputados por Lima Metropolitana, escribe el 2, Carlos Vela Barba, médico geriatra, salubrista y un ciudadano comprometido. Muchísimas gracias por la entrevista. En este caso, también, bueno, recordarle a todos quienes nos están viendo a través de la señal de Diamante TV 11.4 o a quienes estén también conectados a través de las redes sociales, que pueden seguir a Diamante Noticias tanto en Instagram como en TikTok, tal cual estamos, Diamante Noticias, y también a Diamante TV a través de Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Diamante TV Perú. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. También agradecer a Agua Inca por siempre poder permitirnos traer este noticiero a sus pantallas y también a sus diversos dispositivos. Yo soy Antonio Najarro y esto fue Diamante Noticias.